Los sellos de garantía de la autoaprobación. Una persona madura no es perfecta, sin embargo, es alguien que ha aprendido a aceptarse por lo que es. Es decir, tanto sus fuerzas como sus debilidades. Por lo que, proyectará y tratará de ajustarse a un programa para vencer sus debilidades. De una manera inconsciente, este tipo de autoaprobación se manifestará subconscientemente en sus acciones y reacciones. Y a medida que crece y progresa en su vida espiritual, madurará emocionalmente. Tal madurez será un cumplimiento andante de los 2 mandamientos, tal cual fueron definidos por Jesucristo, que contienen los sellos de garantía de la verdadera autoaprobación. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en Lucas 10, verso 27. Aparte de estos 2 sellos de garantía de la autoaprobación, según lo entendió Jesús en el versículo citado, hay por lo menos 5 más, los cuales hemos de analizar brevemente cada uno de ellos. Una persona madura ama y sirve a Dios. Tal individuo será un cristiano obediente, sometido a la voluntad de Dios. No estará confundido en cuanto a su identidad, ni constantemente impulsado por su ambición de éxito. Antes bien, la preocupación por su relación con Dios y por servirle, le harán tener en menos sus ansias de satisfacer sus propios gustos. Una persona madura ama y acepta a las demás personas. Las personas maduras pueden amar a los demás y compartir con ellos los éxitos de la vida. La Biblia nos enseña que debemos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Por ejemplo, si nuestro vecino gana en una rifa un Cadillac, último modelo, ¿somos capaces, honestamente, de regocijarnos con él? El egoísta inmaduro gruñirá: ¿por qué nunca me pasan estas cosas a mí? Pero si muriera la esposa del vecino, no es difícil llorar con él, sin desear una desgracia similar. La persona verdaderamente madura amará y aceptará a los otros por lo que son, y se alegrará por sus éxitos. No debemos tener ningún reparo en amarnos a nosotros mismos. Algunos cristianos piensan, equivocadamente, que el amarse a uno mismo constituye un pecado, pero Cristo no dijo: no te ames a ti mismo, sino, amarás a tu prójimo como a ti mismo, consciente de que el amor a uno mismo, en su adecuada dimensión y perspectiva, es esencial. Todo el mundo, en alguna medida, se ama a sí mismo, aun al acariciar pensamientos de autodepredación. Pero algunos se aman a sí mismos más que a Dios o a los demás. Jesús da un amplio margen para amarse a uno mismo, siempre y cuando ese amor aparezca tercero en la lista de prioridades. Es fácil advertir una adecuada autoaprobación, por la manera en que las personas aceptan el elogio sobre su trabajo o su aspecto. En lugar de ignorar el elogio, con cierta vergüenza, o de disculparse a sí misma, la persona madura reconoce cortésmente la alabanza. Los que se rechazan se aturden y confunden y aún suden en desconcierto diciendo algunas tonterías que no vienen al caso. La madura es responsable. Las personas maduras son de confiar, pues siempre aceptan la plena responsabilidad de sus actos. Esto se observa especialmente cuando las cosas salen mal. Los que cuentan con su propia aprobación jamás echan sobre terceros la culpa de sus errores, porque reconocen que su seguridad y autoaprobación no dependen de una sola experiencia aislada en su vida. Más les interesa aprender de sus errores que conspirar culpas ajenas. Ese tipo de madurez hace excelentes líderes. La madura es emocionalmente expresiva. Las personas maduras gozan de la libertad no solamente de reír y de llorar si la ocasión lo exige, sino también de responder emocionalmente a los que le rodean. Su gozo no depende de la gente o de las circunstancias, sino que irradia alegría desde dentro. Efesios 5, versos 18 al 21 declara que el hombre lleno del Espíritu tendrá una canción en su corazón, un espíritu de gratitud y una actitud sumisa. Tal individuo jamás estará deprimido. Una persona madura mantiene una flexibilidad creativa. La persona madura aflojará, si es necesario, y reajustará su programa o su plan cuando la ocasión lo demanda. No llega al extremo de que para salirse con la suya se muestre insensible a las necesidades de los demás. Muchos desaprovechan benéficas experiencias por su resentimiento contra circunstancias sobre las que no pueden ejercer control alguno. La persona madura será lo suficientemente reposada y positiva para que en el momento en que se produzcan las circunstancias adversas,
su mente creativa pueda imaginar una alternativa eficaz. Una persona madura acepta el reproche, el insulto y la crítica. Las personas maduras no se sienten amenazadas cuando alguien las corrige o les propone un método mejor. Todo lo contrario, agradecen las sugerencias de los demás y procuran encontrar mejores métodos para la consecución de sus metas. ¿Cómo mejorar nuestra autoimagen? Desde el momento en que lograr una buena imagen de uno mismo es tan importante para superar la depresión, vale la pena detenernos un poco para considerar algunos métodos que hacen a su obtención. Establecer una relación personal con Dios. No solamente es imperativo y esencial que llenemos el vacío de Dios que haya en nuestro interior, mediante una relación personal con Él, por medio de su Hijo Jesucristo, sino que también es esencial que nos aceptemos a nosotros mismos. Después de llenar el vacío de Dios, al recibir a Jesucristo invitándole personalmente a entrar en nuestro corazón, debemos perfeccionar una vital relación con Dios aprendiendo sobre Él, tal cual se manifiesta en su palabra. Desde el primer capítulo de la Biblia en adelante, Dios se reveló a Adán, Noé, Abraham y a otros, utilizando diferentes nombres. La palabra nombre significa, literalmente, naturaleza. Por consiguiente, cada vez que Dios se añadió un nuevo nombre en el Antiguo Testamento, reveló un nuevo aspecto de su naturaleza, según las necesidades de sus hijos en determinado momento y en determinadas circunstancias. Del mismo modo que le ocurrió a Abraham, mientras más aprendemos de Dios, más aprendemos a amarle y más fácil nos resulta depositar nuestra confianza en Él. Hay una sola manera de aprender sobre Dios: leer, escuchar, estudiar, meditar y memorizar lo que nos enseña sobre sí mismo en la Biblia. El hombre secular, totalmente ignorante de Dios, tiene un serio problema con el autorrechazo. Solamente el conocer a Dios, tal cual viene revelado en su palabra, podrá capacitarlo para aceptarse a sí mismo. Es así que Colosenses 3, versos 16 y 17 nos requiere, diciendo: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si la palabra de Dios abunda en nosotros, naturalmente hallaremos la paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Debemos aceptarnos como criaturas de Dios. La Biblia nos dice que, formidables, maravillosas son tus obras, de donde se desprende que somos hechura formidable y maravillosa. Y desde el momento en que Dios nos creó, según sus propósitos, debemos aceptarnos como el cumplimiento de esos propósitos. Recurriendo a Él en busca de su dirección, fuerza e instrucciones, nos ligamos al omnipotente poderío de Dios. Si somos cristianos, aprendamos a aceptarnos agradeciéndole a Dios, por lo que somos, como miembros de su divina familia. Dice el autor, la importancia de este paso, a dar en la autoaprobación, la podemos ilustrar con el caso de una joven que me habló recientemente al finalizar un seminario. De aproximadamente 22 años de edad, vestía unos desaliñados pantalones de pana y su cabello era largo y desgreñado. Al informarme que sufría del irresistible impulso de rascarse el cuero cabelludo de un lado de la cabeza, separó una parte de sus cabellos y me mostró una zona totalmente calva. Luego me contó que su padre la envió al mejor especialista de piel de la ciudad, pero el médico no halló ninguna afección orgánica. Ingirió diversas marcas de tranquilizantes y consultó con psiquiatras, pero nadie pudo dar en el clavo. Cuando la interrogué sobre el problema de su autoaprobación, bajó la cabeza y reconoció que no le gustaba su aspecto. De inmediato le sugerí 2 cursos de acción. 1. Mirarse de frente en el espejo y agradecerle a Dios por su aspecto. En realidad era una muchacha atractiva, pero ella no lo creía así. 2. Ir a un salón de belleza y hacerse arreglar de cabello de tal manera que le protegiera la parte calva y le impidiera rascarse el cuero cabelludo a menos de arruinar el peinado. A las 6 semanas recibí noticias de ella, de que el cabello comenzaba a crecer en la parte calva. Esta joven se había convencido de tal manera de que era fea, que subconscientemente procedió a destruir lo poco de atractivo que a su juicio tenía, rascándose hasta quedar calva y vistiendo de la peor manera posible. Muchas veces el aspecto exterior de las personas son un elocuente índice de su autoaprobación. Si se siente inadecuado, desaliñado y abatido, vestirá ropas que exhiban esos sentimientos. Por el contrario,
Si es un individuo que goza de suficiente autoaprobación, vestirá de acuerdo a su vocación, medio ambiente y recursos. El autor opina: me inclino a creer que la moderna tendencia de los estudiantes secundarios a vestir en forma desaliñada y con prendas impropias de una dama o de un caballero, perpetuará su actual sentimiento de autorrechazo. Lo que ellos interpretan como una reprimenda a la institución, con frecuencia es poco más que una expresión de insuficiencia y autodesaprobación. El autor recomienda no generalizar en este tema, porque algunos prefieren vestir sin cuidarse mayormente de los detalles, porque se sienten más cómodos así, pero no deberíamos olvidar que se obtiene un cierto confort psicológico cuando en ocasiones especiales se viste correctamente. Los gustos en cuanto al estilo pueden cambiar con la edad y la madurez, pero tales cambios muchas veces indican haber alcanzado la autoaprobación. Debemos aprender a lidiar con los sentimientos de culpabilidad. Muchas veces las personas que se autorrechazan se desilusionan terriblemente por insignificantes desatinos que cometen. Su frustración no guarda relación con sus fracasos, y parecieran olvidar que todo el mundo, en alguna ocasión, deja de estar a la altura de sus antecedentes consigo mismo, con la sociedad y con Dios. Desgraciadamente, la psicología moderna ha hecho todo lo posible para culpar a la religión por el sentimiento de culpabilidad, en lugar de hallarle un remedio. Hace algunos años un médico amigo que me trataba por una laringitis se aprovechó de mi falta de voz para informarme categóricamente que, en su opinión, los pastores habían causado más daño a más gente que cualquier otra profesión conocida. Me explicó que, durante su residencia en un instituto para enfermedades mentales, descubrió que el 95% de los pacientes recluidos lo estaban por complejos de culpabilidad, inducidos por la religión. En un susurro pude decirle: doctor, está usted en un grande error. Las personas que se sienten culpables son culpables. La Biblia enseña lo que la psicología moderna se esfuerza por rechazar. El hombre no es un animal sin conciencia que puede pecar impunemente, sino un alma viviente cuya conciencia lo acusa o lo defiende. Ve a Romanos 2, verso 15. No podemos ignorar la conciencia si hemos de disfrutar de salud mental y de autoaprobación. En lugar de confiar en el psiquiatra para que anule, con sus explicaciones, los remordimientos de conciencia, lo que hace falta es llamar las cosas por su nombre, mirar de frente los pecados y apropiarse del perdón de Dios. Por esa razón Dios envió las buenas nuevas de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vea 1 de Timoteo 1, verso 15. El Nuevo Testamento está lleno de estas buenas nuevas de que el hombre puede recibir el perdón de Dios y verse libre de la tiranía de una conciencia culpable. Pero el perdón comienza reconociendo primero el pecado, en forma personal, pues la Biblia enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 3, verso 23. Una vez confesado su pecado, el hombre tiene que aceptar el juicio de Dios contra el pecado, que lo hizo en la persona de su Hijo en la cruz del Calvario, y reconocer que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vea 1 de Juan 1, verso 7. El versículo significa que Dios continúa limpiándonos de nuestros pecados. Una vez logrado el perdón de los pecados, hay que agradecérselo a Dios por fe. El sentimiento de liberación de la tiranía de una conciencia culpable lo motivará para anhelar una vida que a Dios le resulte más agradable. Además, si nuevamente fracasa en su intento de alcanzar el nivel que Dios le exige, debe comprender que una vez más puede apropiarse de su perdón. Para la autoaprobación, es esencial una limpia conciencia, pero es un don de Dios, no obra del hombre. Los perfeccionistas, en particular, luchan contra una gigantesca conciencia, que los amedrenta sin misericordia porque no logran vivir de acuerdo a las normas que se fijaron. Tienen que aprender que, si Dios, que es perfecto, puede perdonar sus pecados, ciertamente ellos y sus congéneres, que a lo largo de su vida han estado destituidos de la gloria de Dios, pueden perdonarse a sí mismos. Debemos alabar y agradecer a Dios por nuestros éxitos. No es saludable permitir que nuestra mente se detenga demasiado tiempo en temas negativos, pues el rumiar en esas cosas favorece las quejas y la autoconmiseración que, a su vez, llevan a la depresión. Lo verdaderamente terapéutico es agradecerle a Dios por sus bendiciones. Dice el autor: este concepto me es útil cuando actúo como consejero matrimonial, y uno de los miembros me informa que ha perdido el amor por su pareja.
Le pido que haga una lista de 10 cosas que él o ella valorizan de la pareja, y luego le agradezcan a Dios todos los días por estos 10 atributos y rechacen la tentación de pensar negativamente. Es asombroso observar la renovación del amor, aun en aquellos que estaban totalmente convencidos de la imposibilidad de lograr la respuesta romántica de antaño. Recientemente actué como consejero de una hermosa pero insegura, frígida y tensa esposa. Me di cuenta de inmediato de que esta hermosa criatura había alimentado el pecado del autorrechazo, aún antes de casarse con su dinámico y perfeccionista esposo. Todas las noches, al volver de su trabajo, la trataba con frío desprecio y desdén, pues nada de lo que ella hacía le agradaba y, como la mayoría de los hombres, no comprendía la extraordinaria habilidad de las mujeres para leer en el espíritu del hombre. Su fracaso al no poder satisfacerlo y la dolorosa certidumbre de su rechazo empeoraron su autorrechazo. Y al aumentar su autorrechazo, disminuía su motivación para intentar agradarle. La situación se transformó en un círculo vicioso. Al hablar con el esposo se asombró cuando le expliqué que él era la clave en la condición de su esposa. Le pedí que escogiera 10 cualidades positivas de su esposa y le agradeciera a Dios por ellas diariamente, 2 veces por día, una vez a la mañana y la otra en viaje de su trabajo al hogar. Al poco tiempo me informó que la veía más cariñosa y con evidentes signos de autorrespeto y motivación, todo lo cual hablaba claramente de su mejoramiento en su autoaprobación. Hace poco le pregunté si había memorizado la lista que había confeccionado. Me respondió con una amplia sonrisa que, no solo la había memorizado, sino que había hallado nuevos atributos en ella por los cuales estar agradecido cada día. La gratitud engendra gratitud. Una vez logrado un esquema mental de gratitud al Señor, por nosotros mismos, por los seres queridos, por la familia, por el trabajo, ad infinitum, nos resultará facilísimo ser agradecidos. Las personas agradecidas jamás se deprimen. Miremos el futuro con entusiasmada anticipación. Dice el autor, todos los que lean este libro tienen por delante un futuro, pero más importante que los detalles de ese futuro es nuestra actitud hacia él mismo. En realidad, muchos eruditos afirman que nuestras expectativas sobre el futuro ayudan a crear ese futuro. Los cristianos no tienen por qué temerle al futuro. Muchas veces Jesús exhortó a sus discípulos, para beneficio de todas las generaciones futuras de cristianos. Confíen. Juan 16, verso 33, ten ánimo. Mateo 9, verso 2, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en Mateo 28, verso 20. Y desde el momento en que Jesucristo está con nosotros ahora y nos acompañará en el futuro, no tenemos ninguna razón valedera para temer lo que nos pueda deparar. Feliz el cristiano que se acostumbra a recibir cada nuevo día en una actitud de expectativa, ansioso de apropiarse de las bendiciones y de la provisión de Dios. Dice el autor, recientemente compartí la pieza de un hotel con un pastor lleno del Espíritu Santo, muy conocido por su espontáneo espíritu de regocijarse y de alabar a Dios. El reloj despertador sonó a las 6:10 de la mañana. Si bien el sol se mostraba apagado por oscuros nubarrones, mi amigo detuvo la campanilla del reloj y exclamó en alta voz, «Buenos días, mundo. Te doy gracias, Señor Jesús, por este nuevo y excitante día». Evidentemente captó a la perfección lo que el salmista quiso decir cuando dijo, «Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él». Salmos 118, verso 24. La gente que todos los días enfrenta la vida con esa actitud mental, jamás deberá enfrentar el problema de la depresión. Con esta entrega concluimos algunas recomendaciones tomadas del libro titulado Cómo vencer la depresión, del autor Tim LaHaye. Si te gustó este contenido, te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, lo compartas, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para notificaciones. Bendiciones abundantes desde Mi Sustento Blog, esperando que podamos encontrarnos en una próxima entrega.